Hola, bueno, buenas tardes. Seguimos en esta sesión del Congreso de Maizar. No sé si se escucha bien por allí. Ok, gracias. Para hablar ahora sobre huella de carbono, el proyecto Maizar, huella de carbono. Voy a presentar a nuestros panelistas. Por el orden en el que van a hablar. Primero cada uno expondrá o haremos algunas preguntas y luego al final dejaremos algunos minutos para que ustedes, si están interesados, puedan hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo que expusieron. Primero comienzo presentando a Soledad Aguilar. Soledad es abogada, máster en Derecho, es directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Después Carmen Virasoro, que es directora de Sustentable Consulting. Luego Pablo Giscafré, que es ingeniero químico y director de molienda y refinación de maíz en Glutal, en la empresa Glutal. Y Juan Pane, de Cargill, que está liderando el proyecto de sustentabilidad de Cargill. Así que primero comenzamos este panel sobre huella de carbono, su implicancia en la producción, con Soledad Aguilar. Soledad. Tu turno. Hola, ¿se oye? Bueno, muchas gracias. Yo les voy a dar un poco de contexto, no voy a hablar específicamente sobre huella porque era lo que vamos a escuchar de parte de ellos y como no sabíamos de qué se trataba el proyecto, armamos una presentación un poco general sobre dónde se enmarca el tema de huella de carbono en el contexto internacional. Como ustedes saben, que habrán leído el año pasado, se firmó el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí los países del mundo entero decidieron que se pusieron de acuerdo en que la temperatura global no debería superar un aumento de más de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales para evitar daños catastróficos. A partir del Acuerdo de París, todos los países del mundo, ya 161 países, han presentado contribuciones nacionalmente determinadas, que básicamente es una cuantificación del aporte que cada país va a hacer a la mitigación global. Hasta ahora la suma de las 161 contribuciones nos llevarían a un camino de un aumento de la temperatura de más de 3 grados centígrados, o sea que todavía estamos bastante lejos de lograr el objetivo que se propone, que indica la ciencia y que se proponen los países. En ese marco, Argentina el año pasado presentó una contribución en la cual se trazó una línea de base y se define una disminución de un 15% incondicional sobre esa línea de base y otro 15% más condicional, tomando como base el año 2005 y estos objetivos son al 2030. Voy a pasar muy rápido, simplemente por si les interesa. El Acuerdo de París es un tratado, requiere ratificación, se espera que entre en vigor este año, bastante rápido por ser un tratado multilateral, pero básicamente tanto Estados Unidos como China, que son los dos mayores emisores que representan más del 30-40% de las emisiones globales, ya están de acuerdo en ratificar, por tanto hay una fuerza, una atracción bastante grande para que todos los demás países ratifiquen y se espera que este mismo año entre en vigor. ¿A qué se obligan las partes? Las partes no tienen obligaciones cuantificadas dentro del tratado como fuera en el protocolo de Kioto, sino que las partes se obligan a presentar contribuciones cuantificadas, que es lo que hicimos el año pasado, a reportar regularmente los progresos, a evaluar el progreso individual y colectivo de manera conjunta y continuar colaborando para incrementar la ambición a lo largo del tiempo. En este marco,
Argentina decidió revisar sus contribuciones nacionales y estamos embarcados en un proceso de revisión justamente para ver si se puede incrementar la ambición. Algunos datos muy cortitos por el tiempo. Las metas se van a actualizar cada 5 años y hay un reconocimiento en el tratado sobre la necesidad de alcanzar un pico de emisiones y luego llegar a emisiones netas cero para la segunda mitad del siglo. O sea que la ambición del tratado es, como se imaginarán, muy grande. Bueno, se complementa con un registro público de las contribuciones de cada país y hay una revisión por expertos. O sea, lo que un país presenta es revisado por expertos de otros países. Algunos otros aspectos que los voy a pasar muy rápido, pero se aborda el tema de bosques a través de un esquema que todavía no está diseñado para reducir emisiones de la deforestación y poder contabilizarlas. Se trabaja sobre el tema de adaptación, sobre pérdidas y daños y también sobre financiamiento, y hay un compromiso de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares por año a partir del año 2020. El compromiso, para dejar claro, es de movilizar, no necesariamente de entregar. O sea, la definición de movilización es un poco amplia, ¿no? Simplemente que incluye mercados de carbono, incluye créditos, incluye garantías, incluye un montón de instrumentos financieros que no necesariamente implican entregar propiamente el dinero. Bueno, básicamente lo que tenemos entonces es un régimen con membresía universal. Tenemos bastante comprensión ahora sobre qué implica hacer inventarios y qué implican los mercados de carbono, y tenemos a los 2 mayores emisores comprometidos con el tema, que se traduce también en una presión de parte de estos países hacia todo el resto para que también nos comprometamos y nos sumemos al esfuerzo global. Los desafíos que aún se mantienen están básicamente ejemplificados en ese cuadro que tiene que ver con el gap o la brecha entre lo que son las contribuciones actuales y el punto al cual deberíamos llegar si queremos evitar la ocurrencia de daños catastróficos y las pérdidas resultantes en términos de vida y de salud, de ecosistemas, de sistemas productivos, etcétera. Y en ese marco hay un rol muy importante del sector privado que todavía queda por definir. Bueno, en este contexto empezamos a trabajar a partir de marzo en la creación de un gabinete climático nacional donde participan todos los ministros del gabinete. Bueno, en realidad participan 12 de los 20. Donde la idea es trabajar en la revisión de las contribuciones nacionales, que es un compromiso que asumió el presidente y que además, dado que fueron armadas por el gobierno anterior, hay que validarlas a la luz de las nuevas prioridades de gobierno. En ese marco estamos haciendo reuniones regularmente, se reúnen una vez por mes los ministros, nos reunimos con las mesas sectoriales de los diferentes ministerios prácticamente cada 2 o 3 días porque vamos rotando una por una para ir evaluando las medidas que están en la contribución, cuánto se puede mejorar y si se van a cumplir todas o no, o si hay cambios en las políticas que requieran un cambio en esta contribución. La idea es terminar este ejercicio con planes sectoriales de mitigación y adaptación para los diferentes sectores, así como eventualmente en un plan nacional de respuesta al cambio climático. Bueno, esto es la contribución visualmente, la contribución argentina. La línea roja es la línea de base, la línea verde claro es la línea que representa la contribución incondicional a la cual se compromete el país, y luego la verde oscuro, que llega a un pico en 2024 y luego empieza a bajar, es la contribución condicional. Está condicionada obviamente a el ingreso de financiamiento para poder implementar esas medidas. Lo que tiene de interesante la línea verde más abajo es que logra desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de las emisiones, logra hacer un pico y empezar a bajar. Pero eso todavía está a nivel aspiracional porque son medidas que requieren un fuerte financiamiento que todavía, lo tendríamos que conseguir. En términos de qué medidas están contempladas, ahí tienen algunas, las que más les interesan al sector agrícola,
Dentro de la meta incondicional son planes silvopastoriles en áreas amarillas que tienen que ver básicamente con la ley de bosque nativo. Y en la condicional hay una medida de rotación de cultivo, hay energía de biomasa y hay planes silvopastoriles en áreas verdes. Son diferentes medidas que están contempladas y cuantificadas y sujetas a que exista financiamiento para poder implementarlas. Rápidamente, para los que no lo conozcan, este es el resultado del último inventario que se hizo de gases de efecto invernadero dividido por ministerio en realidad, porque como trabajamos en el Gabinete Nacional con ministerios, rearmamos el inventario para ver qué es lo que le toca a cada ministerio. Entonces, como verán, un 51% de las emisiones del país le corresponden a lo que es el Ministerio de Agroindustria, un 14,2% de ellas son por deforestación, o sea que también nos incumbe a medio ambiente, ¿no? Eso es una incumbencia compartida. Y acá lo que ven es la diferencia por sector entre la línea de base y la contribución más ambiciosa, digamos, que tenemos, que es la condicional. Entonces, como ven, los sectores que traccionan ese pico y bajada que yo mencionaba, básicamente tiene que ver con renovables, como ven el sector energía que se achica mucho en la contribución condicional, y deforestación. Son los dos, dentro de lo que es la contribución argentina, son los dos sectores a los que se le puso mayor peso para lograr el desacople de emisiones entre el crecimiento económico y las emisiones. El sector agro, como ustedes ven, básicamente se mantiene constante, además es un sector que no crecen tanto las emisiones, son bastante constantes y se mantuvieron de esa manera en la contribución. Si bien ahora vamos a ver que hay alguna medida, no es el sector que tracciona el desacople de emisiones. La medida que estaba incluida acá, o sea que ustedes ven la diferencia en el sector agro entre este cuadro y está dada por una medida de rotación de cultivos que básicamente lo que plantea es una rotación entre trigo y maíz y soja y girasol que cambiaría la actual proporción, que es más o menos de 27% a 73% oleaginosas, la cambiaría a 47% cereales y 53% oleaginosas. Esa es la medida que se calculó y que está incluida en la contribución. Es la única medida por ahora que hay del sector agrícola. Acá tenemos la descomposición de las emisiones de la agricultura y lo que les quería contar es que en el inventario que estamos haciendo este año cambió la metodología, pasamos a usar la metodología aprobada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es IPCC del año 2006. Cuando se revisan cada 10 años aproximadamente se revisan las metodologías y obviamente hay algunos factores que cambian, entonces se incorpora la siembra directa, que en el 96 no había sido calculada, por tanto, esta es la foto del inventario 2012. El que estamos haciendo ahora, que va a ser el 2014, va a mostrar algunos cambios que no es que hayamos reducido emisiones, sino que se cuentan de diferente manera. Entonces, prácticamente desaparece carbono en suelos, porque al incluir la siembra directa como una categoría se contempla las características de este sistema productivo, hace que desaparezcan prácticamente ese 13% de emisiones que ustedes ven en carbono en suelos. Agricultura, que ven ese 22% del sector, bajaría más o menos a la mitad, también porque baja la categoría de nitrógeno y los valores por defecto del óxido nitroso. Aumenta un poquito la deforestación porque incluye la biomasa subterránea que antes no se incluía, entonces aumenta más o menos un 20% la deforestación, y la ganadería aumenta un 8% porque cambia el cálculo de nitrógeno en excretas y el valor por defecto en nitrógeno. Estos son los cambios simplemente a causa del cambio metodológico. Además va a haber que luego calcular, no en este que es año 2014, pero cuando llegue el próximo inventario, el impacto de las medidas como quita de retenciones, etcétera. Todavía no va a aparecer porque este año estamos haciendo el inventario para el año 2014.
Bueno, y todo esto da que al sector agricultura le baja un 20% las emisiones simplemente por el cambio metodológico. Esto lo menciono porque sé que el tema de la metodología es algo que preocupa bastante al sector, o sea que ya con el cambio a las directrices de 2006 hay una evidencia bastante digamos, fuerte de cómo se incorporaron las características, digamos, se refinó el análisis del tema agrícola y bajan un 20% las emisiones del sector. Bueno, y simplemente para comentar que en el gabinete climático no es solo sobre mitigación, sino que también tratamos el tema de adaptación, tema de concientización y tema de financiamiento, o sea que es un abordaje bastante transversal. Y luego, este año, para que sepan cómo sigue la negociación, hay un montón de temas abiertos. El Acuerdo de París es solo el principio, en particular en los temas de contabilidad de las contribuciones, cómo se va a verificar quién cumple, etcétera. Las negociaciones ahora empiezan y la próxima reunión va a ser en Marrakech del 7 al 18 de noviembre. Y esperamos que el sector agrícola esté bien representado, porque siempre es bueno que haya representantes de todos los sectores, porque son reuniones donde se tratan cientos de temas al mismo tiempo, entonces es muy importante tener buenas delegaciones. Con eso, creo, no sé si respeté los 10 minutos, pero sí, fui bastante rápido. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, seguimos ahora con Carmen Pirazoro. Carmen. Lo mío todavía no está. Esperamos un poquito. La presentación mía, no sé si estará puesta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes nuestro trabajo. De consolidar la agricultura del maíz y asegurar la sustentabilidad y agregando valor a la producción agropecuaria nacional, estamos llevando a cabo este proyecto Huella de Carbono Maizar con el apoyo financiero de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Esta es una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar en 4 productos de nuestra cadena de valor una herramienta que permita calcular en forma colaborativa la huella de carbono. Muy bien, destacamos la importancia de las mediciones reales en nuestro proyecto. Podremos contar con datos más acordes a la realidad y contexto argentino en relación a la emisión de gases de efecto invernadero en el sector agrícola. Por esto, en el trabajo hemos utilizado mediciones reales aportados por uno de los participantes del proyecto, que es la red de medición de emisiones de óxido nitroso. Estos son entonces los participantes del proyecto y estos son los objetivos a los que apuntamos. Nos orientamos hacia estos objetivos y los resultados que esperamos es conocer la verdadera huella de carbono de los productos, mejorar la competitividad de los integrantes de la cadena de maíz y sorgo argentinos, generar instrumentos y herramientas para la defensa de nuestros productos ante el proteccionismo internacional de base ambiental, identificando el potencial de mejora ambiental y económica de las operaciones, y contar con estudios que cumplan con los requisitos y normas internacionales para la cuantificación de gases de efecto invernadero en productos. Y también, y eso es un objetivo muy importante en nuestro proyecto, desarrollar un cuadro de mando, MAISAR, como elemento de análisis global del estudio. Los actores del proyecto, MAISAR en la dirección, nuestro apoyo financiero de CAF y las empresas colaboradoras que fueron seleccionadas a través de un proceso muy cuidadoso son Cargill, Daxa, Glutal
pro maíz y nos apoyan en las mediciones la Red Nacional de Óxido Nitroso. Los que implementamos el proyecto somos 3 grupos: servicios ambientales con base en Bolivia, Carbon Field con base en Barcelona y Sustentable Consulting con base en Buenos Aires. Muy bien, ¿por qué es importante para nosotros el cuadro de mando de Maizar? Porque a través de este armado del cuadro de mando, lo que nosotros vamos a tener es una información consolidada de grupos de productos: grano para exportación, procesamiento industrial de molienda seca, procesamiento industrial de molienda húmeda, y así es, en esta herramienta, en esta primera ola de información, en cada uno de estos grupos vamos a tener el estudio de un producto de una empresa determinada. Pero en el futuro, Maizar va a tener un universo de información proporcionada por más empresas que hagan sus mediciones y a su vez incorporen las mediciones de sus proveedores de una forma colaborativa. A través de este modelo, lo que queremos es construir una red colaborativa. Si vemos aquí como ejemplo la red colaborativa del almidón, ¿de qué forma lo vemos este concepto? En el cuadro de mando van a estar las compañías que miden sus huellas, luego las redes, además de la red de almidón, alimentadas por la red de maíz, seguida por la red de transportistas y teniendo como base la red de semillas. Entonces, en esta cadena colaborativa de trabajo, cada una de estas redes va a ir importando y exportando sus datos en forma consecutiva hasta tener en el tablero de mando de Maizar una información consolidada de lo que sería el aporte de las huellas de carbono de toda la cadena de valor del maíz y del sorgo argentinos. Este es el esquema. Este es el esquema entonces que quedaría no en un futuro que esperamos sea muy próximo. Tenemos el cuadro de mando de Maizar y los distintos modelos. Cada uno de estos modelos va a estar alimentados por los nodos de los estudios actuales y toda la cadena de proveedores de dichos nodos. Esta es entonces lo que ustedes están viendo, es el concepto que quedaría completado en la próxima etapa subsiguiente a nuestro proyecto. Veamos ahora cómo hemos trabajado en las distintas empresas, con cada uno de los productos. Estos son los resultados preliminares que tenemos al momento. Tenemos resultados preliminares para la huella del maíz convencional, para el flint, para el almidón y para el bioetanol. ¿Y de qué modo hemos trabajado estos valores? Los hemos trabajado con informaciones vinculadas con la emisión, con las etapas y con los procesos. De modo que etapas y procesos tienen sus resultados y cada uno de estos resultados tiene su fuente científicamente comprobada y que puede ser accesible en eventuales procesos de certificación y de auditoría de esta información. Lo mismo para las fuentes de emisión, y toda esta información puede ser accesible a través de un diseño que está elaborado principalmente para que sea fácilmente comunicable, tanto a los clientes internos, a los clientes externos, a la comunidad y a las autoridades. Muy bien, este esquema, entonces, en cada uno
a través de este esquema nosotros podemos navegar y vamos identificando cuáles son las mayores fuentes de emisión en un proceso productivo y vemos entonces en forma relativa cuáles son aquellos aspectos en los que tenemos que empezar a trabajar. Lo mismo para los otros productos que hemos estudiado, el MyFlint, estudiado por etapas y procesos, por fuentes de emisión y con su panel de visualización. Luego los colegas de las empresas van a hacer sus comentarios. Paso aquí rápidamente para que ustedes vean que el esquema de trabajo ha sido similar en los 4 productos. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Nosotros ya estamos muy próximos al cierre de este proyecto y la próxima etapa nos lleva a actividades y desafíos muy interesantes. Tenemos que lograr la replicabilidad a nuevos eslabones de la cadena de valor. Tenemos que extendernos a otros sistemas productivos, por ejemplo, carne, lácteos. Todo esto solamente lo podremos hacer si trabajamos en una mejora continuada de las capacidades técnicas, tanto de los equipos locales como de todas las partes interesadas que nos acompañan. Y además, y finalmente, pero no menos importante, esta línea de base, esta medición primera que hemos realizado, nos permitirá identificar los planes de mejora y cuantificar el valor monetario de esos planes de mejora en cada uno de los casos. Por eso estamos en una etapa muy interesante del proyecto, en el cual en esta etapa lo que estamos, el desafío que tenemos es cómo mejorar la difusión de lo que hemos logrado, de los resultados que hemos logrado. Y el desafío muy importante que tenemos al momento es difundir esos resultados e identificar nuevas alianzas con nuevos actores de la cadena de valor. Yo quisiera finalmente resaltar el compromiso y el profesionalismo de todos los equipos técnicos que nos han acompañado, de Glutal, de Cargill, de Promaíz, y especialmente señalar el apoyo de las cámaras empresarias, Cafagda y Biomaíz, que nos han acompañado políticamente en la difusión y en este desafío de llevar a buen puerto esta primera etapa. También resaltar el liderazgo de Martín Fraguillo, con quien hace tiempo venimos trabajando el tema de sustentabilidad y que ahora nos lleva a esta nueva etapa para la cual invitamos a todos ustedes a explorar vías de colaboración. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarles primero a Pablo Giscafré, si nos podés decir desde el punto de vista del sector privado, desde la empresa en la que vos trabajás, que se dedica a la molienda, ¿cómo impacta esto de la huella de carbono? ¿Qué están haciendo ustedes? Y bueno, ¿cómo ves esto? Bueno, el impacto que nosotros vemos es lograr un mayor conocimiento, más cerca, ahí, lograr un mayor conocimiento de nuestro propio proceso, porque de hecho eso es algo nuevo y pienso que es muy importante, porque es una forma de medir la actividad de la compañía también. O sea, uno está acostumbrado a medir la actividad en términos económicos, monetarios, o no sé, las formas habituales, pero llegar a determinar cuántos kilos de dióxido de carbono hemos producido por tonelada de almidón es un valor nuevo y es revelador de la intensidad de trabajo también que se aplica en cada proceso. Entonces, eso
en cierta forma, no sé si responde tu pregunta. Pero, Y cuando, digamos, ustedes tuvieron los primeros datos, a partir de esos datos, ¿vieron que ustedes tenían que hacer algún cambio para reducir las emisiones o están en proceso de evaluarlo? No, en realidad los resultados que vimos en cierta forma eran esperables porque la molienda húmeda de maíz en sí es un proceso de energía intensivo, o sea, requiere mucha energía. Y cuando uno analiza sector por sector en todo el proceso, uno ya sabe cuáles son los sectores que más consumo de energía tienen. Pero llegar a determinarlos es una forma de tener mayor precisión en esto. Entonces, pensamos que a partir de esos valores uno tiene la oportunidad de empezar a ver cómo los puede bajar, cómo los puede corregir, cómo hacer más eficiente el proceso. ¿Y cuáles fueron los factores que ustedes vieron que son necesarios para hacer más eficiente ese proceso? Bueno, en la molienda húmeda, o sea, todo el proceso es por vía húmeda. Quiere decir que el maíz hay que ponerlo en remojo, lleva 2 días de remojo a 50 grados hasta que se ablanda el granito, luego hay que molerlo, luego hay que empezar a separar cada uno de los componentes, luego viene otra etapa de molienda, luego que uno tiene todo separado, tiene que empezar a secar cada uno de los componentes. Entonces, es un trabajo de mucha dedicación y de estudio, sobre todo en las etapas de secado, porque es donde uno tiene mayor consumo de gas o mayor consumo de energía eléctrica, que hoy por hoy es bastante caro, ¿no?, afrontar los costos. Entonces son puntos especiales a tener en cuenta para mejorar el proceso. Para medir. Quería preguntarte, Juan, desde Cargill, ¿cómo están midiendo la actividad toda la actividad que hace Cargill en la huella de carbono que tienen o no? Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la invitación a la gente de Maizar. Cargill, a ver, es una empresa que tiene más de 150 años y la realidad que este tema, sustentabilidad, emisiones y demás, ha tomado mucha preponderancia en los últimos, digamos, 10, 15 años. En el caso de Argentina, Cargill está en el medio de la cadena, o sea, no somos ni productores de maíz, ni somos industrializadores, en cierta medida, lo que nos pone en una situación de la cadena que es muy interesante, porque tenemos un contacto cara a cara con el productor día a día y porque a su vez en el otro lado recibimos los requerimientos del mercado. Y el mercado, digo, el mercado europeo, el mercado americano. Y lo interesante de participar en un proyecto así de huella, de maíz en este caso, es que por ahí se caen muchos mitos en el sentido de que generalmente los valores que se ponen por default de las emisiones, no solamente en el maíz, yo lo veo mucho en el caso de la soja, son hipernegativos para el caso argentino, ¿no? Entonces, los productores argentinos acá, obviamente, todos están al tanto que son hipereficientes en su producción, que, o sea, siembra directa es una práctica que está muy instalada, el uso de fertilizantes es bajo en comparación a otros orígenes. La producción está muy cerca del puerto, por lo tanto tiene menos transporte y al tener menos transporte tiene menos huella para el caso del flete. Parte de la producción se transporta en trenes, entonces menos huella, parte en barcazas, menos huellas que el tren. Entonces la participación de Cargill como un actor más, o sea, ojalá que haya muchos más Cargilles que se puedan incorporar al proyecto, es por ahí mostrar realmente cuál es una huella de carbono de maíz y claramente y comparativamente
es mucho más baja de la que te imponen por default algún requerimiento o un mercado o un gobierno. Entonces, ahora, te quería preguntar, porque hoy los mercados importadores de Argentina o en muchos países ya comienzan a exigir, hay distintos estándares, distintas digamos, signos, requerimientos. Los compradores, a ustedes, ¿ya les exigen que demuestren si la huella de carbono, qué tan alta o qué tan baja es? mirá, ¿Cómo es ese proceso? Simplificaría en dos grandes rubros. Uno son todo lo que es biocombustibles. Con biocombustibles la cancha está bien marcada y todos los actores saben qué tiene que cumplir cada parte. ¿Tá? Entonces es mucho más fácil, es un esquema, un procedimiento que te dice vos me tenés que cumplir tanto de savings, ¿no? Ellos hablan en términos de savings, de ¿Qué es eso? ¿Qué significa? El ahorro versus un estándar, versus una línea de base. Te dice, como mínimo tenés que tener, por ejemplo, 35% de ahorro de gases de efecto invernadero versus un combustible fósil. Entonces, esa pata de biocombustibles está bien clarita. El resto es casi ciencia oculta en el sentido que hay 1000 requerimientos de 1000 entes distintos, empresas que te dicen una cosa y te requieren una cosa, empresas que te requieren otra, estados que te dicen, bueno, para entrar a este mercado es esto, y bueno, y ahí con todas las variantes que tengas en cuanto a más exigencia o menos exigencia, pero es algo que ya está. Cuando yo empecé con este tema hace 5 años era casi un opcional. Hoy por hoy es un tema que está en todas las agendas. Claro. Soledad, te quería preguntar a raíz de lo que nos explicabas sobre los acuerdos de París, las negociaciones internacionales. ¿Está previsto que haya penalidades para los países que no cumplen con las metas? Por ahora no, pero sí hay previsto un sistema de cumplimiento que se va a negociar. Por lo pronto los países están presentando metas incondicionales y condicionales. Si llega a haber algún tipo de mecanismo de cumplimiento va a tender a ser hacia las metas incondicionales, obviamente, ¿no? Pero es muy difícil por cómo funciona el derecho internacional y en un mecanismo donde se negocia por consenso, como es la Convención, para que haya una penalidad, el penalizado tiene que consentir, entonces es bastante difícil que se penalice. La penalidad viene por el lado de la presión y por el lado de la competencia entre países por un tema de imagen, pero no, el derecho internacional no funciona como el derecho nacional, no tiene penalidad. Y en cuanto a lo que explicabas del financiamiento, ¿se conocen qué instrumentos financieros pueden llegar a participar o a servir para calificar en estos proyectos? Sí, bueno, ese es el tema, por eso, no viene por el lado de las penalidades, viene por el lado más del financiamiento y de las oportunidades. Sí hay muchísimo movimiento, hay mucho movimiento en el G20, hay mucho financiamiento disponible, pero no es fácil, nadie viene con una valija llena de plata. Para calificar hay que presentar proyectos, es complejo presentarlos, se usan estructuras financieras que en Argentina no existen, como los bonos verdes, como securitización de bonos, digamos, tienen bastante complejidad los instrumentos financieros, acá todavía no se usan y parte del desafío es empezar a incursionar para atraer ese financiamiento y poder ir cumpliendo las metas. Pero hay países similares a Argentina que ya lo están utilizando o están más cerca de usarlos. Sí, hay países que están más avanzados, sí, definitivamente. Parecidos a Argentina, no sé, en países de la región, México, por ejemplo, a nivel internacional, países como Corea, Chile también, a su medida está bastante más avanzado que nosotros, Colombia, bueno, son países que hace varios años ya están trabajando estos temas, nosotros recién los estamos como empezando a trabajar más en serio, pero de todas maneras el mercado recién empieza, o sea, por más que estén más preparados, tampoco es que estamos tan atrás porque es algo que está iniciando, digamos.
la política argentina o las propuestas de Argentina, ¿son nacionales o son regionales? O sea, ¿hay consenso con los países del Mercosur o es cada país lo hace a nivel individual? Bueno, la región latinoamericana está muy quebrada en términos de esta negociación en particular. Argentina pertenecía a un grupo que se llamaba Like Minded, que era un grupo que no era regional, sino que era a nivel mundial, bastante, digamos, los más, ¿cómo les digo? Los más, los más defensivos, digamos, ¿no? Entonces estábamos con Irán, con Arabia Saudita, con Filipinas. Fue decisión de este gobierno salirse de ese grupo. Hay otros grupos en la región. Brasil negocia con un grupo que se llama BASIC, que es básicamente una especie de BRIC, que es Brasil, India, China, Sudáfrica. Después los países del ILAC son más que nada los países del Pacífico, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, negocian todos juntos. México negocia con Suiza. Realmente está muy dividido y la idea nuestra es esperar que se realinee un poco con este nuevo escenario a partir de la firma del acuerdo y ver si con Uruguay, Brasil, etcétera, podemos formar quizás un nuevo grupo o integrarnos a algunos de los grupos que ya existen, pero en conjunto. Por ahora estamos todos por separado. O sea que la Argentina ahora está entre los países que quieren mayores compromisos. ¿Es así o no? Los compromisos ya está. Esa parte ya se negoció. Lo que nosotros queremos es que el acuerdo se implemente y que los mayores emisores cumplan con lo que se comprometieron en primer lugar, y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para ayudarlos a que eso suceda, y en ese sentido sí vamos a ser más proactivos, pero la principal, nosotros representamos el 0.8% de las emisiones mundiales, o sea que nuestro esfuerzo solo no. Entonces sirven tanto y en cuanto los grandes emisores hagan su parte. Bien. Carmen, quería preguntarte sobre el proyecto de Maizar. Decías que tienen pensado que se incorpore la producción de carne y lácteos. ¿De qué manera? Estamos en una etapa de diseño de la segunda parte del proyecto. Estas dos líneas de intervención serían más empresas de la cadena de valor del maíz tienen interés o expresan interés en medir su huella de carbono. Y a partir de esa expresión de interés, nosotros diseñamos una segunda etapa con un financiamiento similar o superior al que tuvimos ahora y para el cual contamos seguramente con la colaboración de Soledad y su equipo para identificar cuáles serían las vías más aptas para este financiamiento, y además de trabajar con el universo de socios de Maizar, ver de qué modo podemos alcanzar también intervenciones en otros sectores productivos. ¿Y por qué el sector carne? Porque el sector carne ya tiene avances muy interesantes en la medición de gases de efecto invernadero. Ellos tienen mucho trabajo científico avanzado, adelantado. Hay grupos de investigación que están trabajando muy bien en Argentina, lo cual nos permitiría continuar con esta estrategia de realizar nuestras mediciones sobre valores reales que estén adaptados a nuestro país. Y a partir Así que estas serían las dos líneas de intervención. Claro, y a partir, más empresas de productos de la cadena de valor y otros sectores productivos. Y a partir de estas mediciones, de estos trabajos que ya empezaron, ¿vos crees que va sí o sí se van a tener que hacer cambios productivos? O sea, que los productores van a tener que tener en su plan, en su agenda, la huella de carbono como un elemento más. En nuestro plan de acción, una de las tareas pendientes es ver de qué modo lo que ya se ha medido se puede reducir a través de cambios en la gestión, en la tecnología y demás. Adquisición de mayor tecnología, mejora de la tecnología existente. Así que
La respuesta es rotundamente sí. Medimos la huella para que las empresas y las organizaciones vean de qué modo pueden reducirla. Esa es la idea. Bien. Bueno, si alguien del público quiera hacer alguna pregunta para que yo no monopolice las preguntas, Si están me invitados. permitís, A viva voz. Si me permitís, Cristian, Sí. aquí tenemos en la audiencia a un profesional que ya no está más con una de las empresas que fue parte del proyecto, pero que es Ignacio Greco, así que yo lo invitaría a Ignacio a que nos haga algún comentario, si es posible. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Quería hacer una consulta particularmente desde el punto de vista del gobierno. Una cosa que vimos cuando empezó el proyecto y empezamos a trabajar fue que hicimos algunas comparaciones con los modelos que existían de cálculo de huella que tenían patrones bastante diferentes, o sea, lo que hacía Estados Unidos por un lado, lo que vimos en la Unión Europea, y vimos que había mucha discusión en la Unión Europea entre los mismos países miembros en qué patrones y en qué protocolos usaban para calcular. ¿Hay algún tipo de trabajo? Hablo puntualmente de Europa porque mi experiencia viene un poco con lo que hacía Europa. ¿En qué patrones va a usar Argentina, digamos, para discutir con Europa en eventualmente revisar el cálculo de lo que hace el IPCC? O sea... A ver, estamos mezclando un poco. El IPCC es un organismo global, ¿no? Los europeos es un país más. El IPCC no mide huella. O sea, no hay nada en el IPCC que pueda referirse a huella. Sí se toman algunos de los valores que genera el IPCC para hacer otros cálculos y otras metodologías. La metodología que usan los europeos, supongo que te referís tema biocombustibles, no sé en qué estás pensando. No, yo eran puntualmente en maíz, o sea, lo que pasa es que para venirnos con requerimientos en maíz nos hacían mucha referencia a IPCC, aunque en realidad hablaban de cambio de uso del suelo, pero... Lo que pasa es que las metodologías de medición de huella en general no las hacen los gobiernos, porque los gobiernos no medimos huella. La huella es la huella de un producto, es más un tema de marketing. Puede ser una barrera arancelaria, obviamente, o puede ser una oportunidad de negocios, pero a nivel gobierno no se mide huella. Nosotros a nivel gobierno lo que hacemos son inventarios nacionales y lo que nos importa es el resultado general del sector. Y se toman, es como a brocha gorda, porque se toman el consumo de combustible, la cantidad de fertilizantes. Cuando uno pasa un cálculo de huella, necesariamente, por ejemplo, la huella de esta botellita, tiene que tomar un montón de decisiones metodológicas que tienden a restringir el foco de lo que uno va a medir, y todas esas decisiones metodológicas son absolutamente arbitrarias. Entonces, por eso en general no trabajamos con temas de huella. Ahora, si hay un tema puntual que un país implementa una medida obligatoria que le impone en frontera, ahí obviamente que el Estado tiene el deber de requerirla eventualmente ante el OMC, que tiene reglas muy claras sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, pero ese es el mecanismo. Nosotros no trabajamos en armar metodologías paralelas, sino que cuando alguien tome una que sea incorrecta, iremos al OMC y les ganaremos el caso, como se hizo con biocombustibles, etcétera. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. No. Sí. Sí, es el metano que produce la fermentación entérica de las vacas, sí. ¿Y eso reduce el metano? ¿Eso reduce el metano?
digamos, en el caso de huella es algo muy positivo porque uno, en una estructura de cálculo de huella donde uno sabe qué come el animal, quién lo hace, digamos, todo ese circuito está bien y va a ser cuantificable. Cuando vamos a una estructura nacional de inventario, que es lo que hace el Ministerio de Ambiente, particularmente con ganadería es bastante problemático porque nosotros armamos un modelo no, 80 modelos, donde cada modelo está alimentado de alguna manera distinta de acuerdo a dónde está y de acuerdo al nivel de adopción tecnológica. Entonces yo puedo trabajar si tengo un mapa conceptual de cuántos animales de mi stock comen qué alimentos. Y con eso puedo evaluarlo y puedo establecer una nueva medición, digamos una nueva estimación, en realidad, porque no son mediciones de eso. Pero sí es algo que a la persona que esté trabajando en huella le va a interesar porque en su medición de huella de carbono sí lo va a poder contabilizar, digamos. Pero bueno, eso también va a depender del protocolo, de las restricciones y de qué le pidan o no a la hora de validar ese protocolo. Bueno, yo una breve pregunta, una última pregunta, una pregunta común a todos quería hacerles. ¿Cómo evalúan digamos, el grado de conciencia que hoy tiene la sociedad, los productores, sobre el cambio climático, el impacto de la huella de carbono y lo que hay que hacer para que esto no se agrave? ¿Empiezo yo? ¿Crees? Yo creo que el productor, conozco a los productores rurales, conoce muy bien el impacto del cambio climático sobre su campo, digamos. Uh-huh. Conoce muy bien los cambios en patrones de lluvia, los cambios en patrones hídricos. El problema es que quizás el debate siempre pasa por el miedo a una barrera y no tanto por enfocarse en que ya se está perdiendo un montón de plata con este problema y más vale que nos pongamos de acuerdo para resolverlo. Uh-huh. Esa sería mi apreciación. Bien. Juan. Yo creo que hoy por hoy las decisiones en el campo las toman chicos de entre 30 y 40 años, uh-huh, en promedio, que ya tienen una conciencia mucho mayor que la que tenían nuestros padres de lo que es huella, de lo que es buenas prácticas, etcétera, etcétera. Creo que es un tema creciente. Uh-huh. O sea, esto está, como dije en mi charla, esto está para quedarse e incluso para maximizarse. Y creo que es el momento de la acción, ¿no? Uh-huh. Porque en muchos lados se critica a las empresas que hacen sus compromisos con las buenas prácticas o con la huella, etcétera. Decir, bueno, no, lo escribiste en un papel y después no hay que cumplir. No tenés una acción bien en concreto. Entonces, lo que de un lado la sociedad está bien que lo reclame y de otro, como empresa, es una obligación que tenemos, es hechos concretos y fácticos que sustenten, utilizando el término... Lo que escribiste. Exacto, lo que escribiste. Bien. Carmen. Sí, yo estoy convencida que con el liderazgo de empresarios conscientes y jóvenes, coincido mucho con Juan, nosotros a través de proyectos de mejora vamos a probar que la mejora ambiental y la económica van a ir de la mano indefectiblemente. Y en esto nos va a acompañar la sociedad, porque también vamos a crear más capacidades y mejores empleos. Sí, para mí creo que todavía falta mucho trabajo de medición, o sea, a nivel de empresas o organizaciones. Tal vez la conciencia esté, pero falta mucho trabajo de campo, ¿no? Y de que cada empresa sepa cuál es la huella que está dejando. Porque si hay un compromiso de reducción de emisión de gases, bueno, primero hay que saber cuánto se está produciendo. Y después, sí, uno puede decir, me comprometo a reducirlo. Pero sí, o sea, la conciencia está, pero falta trabajo en eso. Bien, bueno, les agradecemos, les pido un aplauso a los oradores.